¿Qué está ocurriendo con el tema de las importaciones en la economía de este tiempo? Además, en un momento bastante crítico y especial, con varios temas en discusión. Hoy vamos a hablar de este tema, también de la economía verde. ¿Es posible crecer y cuidar el medio ambiente? ¿Hasta dónde se pueden llegar a trabar, por ejemplo, algunos proyectos y algunas cuestiones puntuales? Por ejemplo, la minería. Hablaremos de la industria frigorífica y su tiempo, y hablando de la economía y de estos días, vuelven a aumentar los peajes, el impacto que eso tiene en la economía y además en rutas que están cada vez peor. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Miguel Ponce es gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Miguel, gracias por venir. No, gracias a vos, Néstor. A ver, ¿qué está pasando hoy con las importaciones? ¿Hay realmente el problema que se dice es tal? ¿No es para tanto? ¿Solo algunos sectores? ¿Cuál es la realidad? La realidad pasa que habría que analizar como en distintos planos. Hay un plano de lo faltante que tiene que ver con el pasado inmediato, es decir, el título podría ser licencias no automáticas. Es decir, vos sabés que hay alrededor de 600 posiciones arancelarias que requieren una aprobación previa por parte del gobierno. Antes era el área que estaba bajo la égida de Débora Giorgi, o sea, el Ministerio de Industria. Hoy es la nueva Secretaría de Comercio Exterior a cargo de Beatriz Paglieri desde el 10 de diciembre, que para que tengas idea de la importancia que se le ha dado a esto, fue la única modificación estructural entre el gobierno anterior y el actual. Que es Moreno, ¿no? A ver... ¿O no llega a ser? Por ahí me han dicho que todo pasa por Moreno y su computador diciendo sí o no. Bueno, hay una parte importante de esto en términos de lo que son las reglamentaciones. De hecho, el área de la Secretaría de Comercio Interior tiene básicamente tres roles importantes. Uno, el del monitoreo, ¿no es cierto?, de lo que entra al país. Segundo, el tema de los precios, que tiene que ver también con lo que entra al país. Y el tercero, el poder visualizar que a partir de las cosas que entran al país, cómo han sido el rendimiento de todos los sectores que han estado bajo protección, precisamente bajo la protección de las licencias no automáticas. Así que, como que esto que vos estás diciendo, alguna cosa de esto tiene que ver. La secretaria Beatriz Paglieri es nuestra autoridad de aplicación en términos de comercio exterior, en términos de comercio interior, obviamente, el secretario, y en términos de AFIP, de la cual depende la aduana, ¿no es cierto?, es nuestra tercera autoridad de aplicación, con Echegaray y Xiomara Llerán a cargo de aduana. Hoy en día, entonces te decía, hay una situación de faltantes que tiene que ver con el pasado, todo aquello que estuvo retenido por atraso en la tramitación de las licencias no automáticas en la etapa anterior, y luego está la etapa... De ese momento a hoy. Correcto, en la cual se ha resuelto fijar a partir del 1 de febrero lo que se denomina declaraciones juradas anticipadas de importación, las DEJAI, que abarca la totalidad de lo que quieras traer. Entonces, pero esto no tiene que ver con lo que está parado en puerto, sino con lo que todavía no ha salido de puerto de origen. Lo que uno pide o quiere comprar. Ahí está. Entonces, tenemos la promesa del gobierno de terminar de liberar todas aquellas licencias no automáticas que tienen que ver con el aparato productivo, digo insumos, digo bienes intermedios y repuestos, y digo bienes de capital, que hubieran entrado a puerto antes del 1 de febrero. Esto debiera... Es cierto, ¿y de eso hay mucho parado? De hecho, había bastante parado, esto se va liberando gradualmente. Montevideo mucho quedó, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ha habido, por el tema de costos, ha habido mucha gente que prefirió esperar en los depósitos fiscales o en las terminales portuarias al frente y luego venir acá. Más barato Montevideo. Más barato Montevideo. Hoy por hoy es más barato, es más competitivo en términos logísticos que nosotros. Esto se va liberando gradualmente, nuestra ansiedad hace que quisiéramos que esto fuera mucho más ágil, y por otro lado está el tema de las declaraciones juradas anticipadas. Aquí hay una parte que depende de AFIP, ¿no es cierto?, 3 días para validar las informaciones que presentan los importadores y los despachantes de aduana, y luego hay un tiempo establecido por la propia norma para que intervengan las distintas autoridades de aplicación que incluye el sistema. Básicamente la Secretaría de Comercio Interior. Los últimos números que conocemos es que sobre 168.000 declaraciones juradas anticipadas presentadas, hay 113.000 aprobadas, y lógicamente muchas de las que hoy están aprobadas antes estuvieron observadas, por lo cual nosotros esperamos que esta diferencia se achique y siga. Ahora, ¿cuánto hay de realidad? Porque también hay un tiempo en donde estamos acá en el Boca River de estos días o de estos años o meses,
es bueno o malo, está bien o está mal, en fin. ¿Cuánto hay de realidad en eso y cuánto está frenado, por ejemplo, en la producción? Porque hay también mucho abuso. Dice, bueno, y esto no, ahora no se consigue, entonces vale el doble. Así es. De eso también ocurre. Así es. ¿No? Pícaros siempre aparecen ante cada oportunidad. A ver, yo te diría que hay determinados sectores donde esto tiene un nivel de gravedad. Por ejemplo. Y pisos, por ejemplo, flotantes para la industria de la construcción, algún tipo de insumos que tienen que ver con la terminación de línea blanca, algunos bienes terminados, sobre todo aquellos que tienen fabricación nacional, aunque no se pueda satisfacer el conjunto de la demanda. Depende de lo que uno vaya mirando. Y además esto hay que mirarlo como una película y no como una fotografía. Hay días que hay determinados faltantes, estos se liberan, autopartes, etcétera. Luego vuelve a aparecer faltantes de otras cuestiones. O sea, es un tema como para irlo mirando de manera de un monitoreo permanente. Porque además tenemos que tener en claro, no hay ningún país hoy que fabrique la totalidad de todo, ¿no es cierto? Y no hay ningún país que deje que el comercio fluya. Ahora, ¿hay exageración de un lado y de otro? Yo creo que en todo lo político hoy, en toda lectura, depende de dónde uno se siente, escucha más énfasis en poner las críticas en un lado o más énfasis en ponerlas. Por ejemplo, el otro día estuve con un concesionario de un auto importado que viene de México, me dijo, estoy tomando reservas para enero. Digo, tenés suerte que viene gente y te dice, compro el auto en enero, o me lo llevo en enero. Sí, hay de todo. Vos encontrás de todo, por eso te decía, no es homogéneo. Nosotros estamos preocupados porque se acelere todo lo que esté faltando y por supuesto estamos alertas a poder acercar todos aquellos aportes para ir mejorando la situación y seguir tratando de que vuelva a ponerse en marcha de manera indiscutida el círculo virtuoso de más importaciones para más producción para el mercado interno y para más exportaciones. Miguel, gracias por contarnos esto. Muy por favor, gracias a vos, Néstor. Pausa la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Carlos Villalonga es el presidente de la Junta Directiva del Foro de Ecología Política, ¿sí? Así es. Así es. Después de mucho tiempo de Greenpeace, ¿sí? Después de 16 años en 16. Greenpeace. Sí. A ver, yo decía, ¿es posible pensar en producir y cuidar el medio ambiente? Yo creo que la minería en este tiempo abrió o abre esa discusión entre los que dicen que no hay que hacer nada, por ejemplo, y los que dicen sí se puede, pero de manera intermedia, quizás cuidando el medio ambiente también. Sí, a la pregunta si se puede, la respuesta debe ser tenemos que poder. Es decir, tenemos que poder producir, desarrollar una actividad económica que le dé sustento al bienestar económico de la sociedad, compatibilizándolo con la protección ambiental. Porque no es un detalle menor. La economía a escala global está hoy devorándose el planeta, es decir, hoy está claramente, y esto es la preocupación que existe a nivel mundial, la economía global está devorando la estabilidad de los ecosistemas, lo que le da el sustento, te diría, material a la economía misma. Y vamos camino a una crisis, te diría, terminal en ese sentido. Sí, por eso el debate por la cuestión económica y con qué economía nos acercamos a ese famoso desarrollo sostenible es el debate de estos momentos. Entonces, quizás la minería es un ejemplo paradigmático en cuanto a que es una actividad claramente extractiva, no es sustentable en la medida en que esto está dependiendo de recursos que son no renovables por definición. Por lo tanto, es una actividad en la cual
solo cabe encontrar buenos sustitutos, reducir la mínima expresión posible, pero es una actividad de alto impacto y una actividad además que no es sustentable en largo plazo. Ahora, está también, digo, la minería, que es el gran disparador, pero después el tema de energía, Sin duda. si hablamos desde Sin lo duda. nuclear, pasando a la hidroeléctrica, en fin. ¿Cuál es, si existe un punto intermedio entre los que dicen no hagamos nada y entre los que dicen hagamos todo a cualquier costo? No, la solución nunca es no hacer nada. Yo, para dar una idea de esta crisis que yo mencioné, hay muchos parámetros que uno puede tomar para describir lo que está pasando, pero hay algo que se llama, que se ha de algún modo estandarizado últimamente, que es la huella ecológica. Que esto lo que hace es medir cuál es la capacidad del planeta para reproducir recursos renovables, ¿sí? Los ecosistemas como los océanos, el suelo, los ríos, los bosques, los productos que nos dan todos los bienes que son los recursos con los cuales nos alimentamos, nos damos cobijo, nos damos energía. Y lo que se puede ver es que la economía global hoy consume en un año la capacidad de regeneración de esos ecosistemas de 1,5 planetas. Es decir, la economía global se está consumiendo el capital natural. Esto quiere decir que en los próximos años nuestros hijos van a tener un capital natural mucho más reducido que el que tenemos ahora. Ahora, y esto, atención, en un mundo donde los que consumen son algunos pocos. Si llevásemos... el beneficio es solo para Por supuesto, o sea, pensemos que estamos hablando del planeta al día de hoy, la fotografía del día de hoy, donde hay una enorme inequidad. Si vos hicieras del mundo más equitativo y con un nivel de consumo similar al de los países desarrollados, consumiríamos 5 planetas. Claro. Bueno, esto muestra que... O sea que vamos a la autodestrucción. Vamos a la autodestrucción. Entonces, esto no quiere decir que no se puede. Quiere decir que hay que cambiar modos de producción y hay que cambiar modos de consumo. Los modos de producción significa sustitutos, materiales no renovables por renovables, cambiar, por supuesto, aquello que destruye ecosistemas, que contamina, porque eso le quita capacidad de regeneración al planeta. Claro. O sea, no solo consumimos más, sino que además destruimos ecosistemas. Y, por supuesto, cambiar los modos de consumo. La sociedad de consumo, tal cual está planteada, que genera incesantemente nuevas necesidades y una renovación de todos los bienes que se venden anualmente, eso es una devora cantidades. Vamos a decir esto, ¿quién hace este aparatito? Exacto. Yo me enteré el otro día que se reúne y dice, bueno, este aparato va a durar 10 años. O una lamparita, o una computadora. Como 10 años es una barbaridad. Por decir un tiempo. Un año. 2 años. Porque están pensando en que me vuelven a vender a mí dentro de un año el aparatito. ¿No habría que trabajar políticamente sobre eso? Totalmente. Por ejemplo, cuando se habla de aparatos electrónicos, una de las cosas que se está discutiendo en la Argentina es la ley de residuos electrónicos. ¿Por qué? Para que las empresas sean plenamente responsables por el fin de la vida útil de ese aparato. Para que tengan que hacerse cargo legalmente, económicamente, de todo lo que aparece allí. Porque no solo allí hay materiales valiosos, buena parte de lo que sale de la minería va a parar a esos aparatos. Es decir, allí hay mucho valor económico y además hay muchos elementos que son contaminantes. Entonces, cuando vos responsabilizás del ciclo completo de esos productos, las empresas van a tener algún incentivo para hacerlo más duradero, hacerlo más reparable. Es decir, para que la ecuación económica le cierre por el lado de no venderte 2 teléfonos en 2 años, sino en todo caso que aguante más. Entonces, hay que cambiar la lógica. Esa es la manera de producir. ¿Y hay acuerdo en eso o es una cuestión de la cual no quieren hablar? En ese camino yo te diría, hay acuerdo en que hay que ir a esa dirección. Ahora, por supuesto que hay quienes quieren ir decididamente, hay quienes dicen que hay que ir pero no quieren ir, y por supuesto que allí en ese debate estamos. Ahora, no es sencillo, por supuesto, pero el consenso, por lo que te decía antes, los datos son elocuentes. Hay que modificar sustancialmente la economía tal cual la conocemos. Y esto a escala global, y esto aún con las diferencias que pueda haber políticas económicas en distintos países. En términos globales estamos en una encrucijada histórica. Por eso, para no ir al suicidio colectivo, tenemos que ir a un sistema económico que sea sostenible. Esa economía verde que aparece como algo aspiracional, pero que tiene que ver con que, bueno, justamente ahora en Río +20, en la reunión de junio, va a ser la primera vez que Naciones Unidas abre el debate a nivel escala global de la cuestión económica. Sí, ¿qué economía nos va a poder conducir a un nivel de sostenibilidad durante este siglo? Claro. Ese es el debate. Ahora, del de todo momento. lo que estamos diciendo, yo me quedo con esta idea que quizás con que aguanten más los, digamos, en este tiempo de consumo masivo,
Me parece que ahí estás agregando un montón de beneficios. Eso es imprescindible para que la industria haga aparatos, bienes más duraderos, que sigan satisfaciendo necesidades genuinas sin tener que estar en esta locura de consumir recursos naturales de manera aceleradísima, claro, todos los años para reponer una necesidad creada artificialmente anualmente, ¿no? Todos los años un teléfono nuevo con un detalle nuevo que lo hace obsoleto el anterior, ¿no? Claro. Y por supuesto que además tienen en sí mismo una fecha de vencimiento. Si fuera solo el teléfono no es nada. No, es todo. La computadora, el televisor, la heladera, ¿no? Ese tipo, absolutamente el coche todo. Y tantas cosas. Así que bueno, Juan Carlos, te agradezco que hayas venido a contarnos esto. No, gracias a vos. Seguiremos el tema. Cuando volvamos, el tema de la carne y lo que ocurre en la industria frigorífica. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy. Diferente a todo lo que conoces. Silvio Echeum, ¿no? Echeum. Estábamos hablando justo del apellido y lo pronunció mal. Es el titular del Sindicato de la Carne. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Hay crisis frigorífica. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, el tema de las exportaciones, frigoríficos que han cerrado, que han suspendido gente, algunos que están ahí a mitad de camino. ¿La realidad de hoy cuál es? No, la realidad es que en 4 años venimos disminuyendo la actividad frigorífica a consecuencia de no tener una política atractiva en función de la cadena cárnica y no tener suficientes animales para la demanda interna y externa, y eso ha llevado a que, bueno, obviamente que cerraran 124 frigoríficos, tengamos 16.000 compañeros despedidos y que el nivel de faena anual año tras año venga bajando un 20%. Ahora, ¿eso sea porque no hay animales o porque no hay venta y sobre todo con la exportación? No hay animales. Bueno. O sea, uno toma siempre el ejemplo de 1978. Éramos 25 millones de habitantes y teníamos 66 millones de cabezas. Hoy en la actualidad somos 48 millones y apenas estamos llegando a 46 millones, 47 millones de cabezas. Algunos hablan de 50, estamos hablando casi de una vaca y cuarto por habitante. Esto nos lleva a que el nivel de faena venga bajando, que muchos productores sigan emigrando al alquiler de los campos o dedicarse a la agricultura, y nuestra población crece. Entonces, el año pasado faenamos 8.800.000 animales, este año está estimado 7.400.000, y esto trae como consecuencia 5.000 despidos, trae como consecuencia aumento de la carne y trae como consecuencia que solamente en el volumen de carne procesada tenemos trabajo solamente para 80 plantas frigoríficas y nos quedan 200 plantas frigoríficas. Entonces la reestructuración que tiene que hacer la industria en función de cuando sepamos bien el nivel de animales que van a quedar, ahí vamos a ver de qué manera se reestructura la industria para absorber toda esta mano de obra. Ahora, para quien está en el campo y hoy tiene un animal, es buen negocio tener las vacas, como no ocurría hace 2 años. Obvio, hoy... De 500 pesos que salió una vaca hace 3 años, hoy está, no sé. Lo que pasa es que es un tema de previsibilidad. Digamos, si vos te dedicás hoy a tener plata guardada y la querés dedicar a la ganadería y tu negocio está vista a 3 años, con la política cambiante que tiene el gobierno, te da miedo de invertir, entonces te vas a lo seguro, alquilás tu campo o te dedicás a la agricultura. Menos inseguro más que... Y no, pero aparte de eso, más que hoy el animal está caro, entonces movilizarlo, faenarlo, te roban una jaula en el camino, son 200.000 pesos, entonces capaz que vos trabajaste toda la vida y te robaron una jaula y te arruinaron. Entonces es muy difícil, no hay previsibilidad, entonces nadie quiere volver más a la ganadería, el que se fue no quiere volver. No está volviendo, o sea, no hay más producción, no se ha revertido a pesar de los precios. ¿no? Se han quedado, los que se quedaron en la ganadería en la peor época del cierre de las exportaciones y en la peor crisis, digamos, del campo con el gobierno, se quedaron en la ganadería y siguen y mantienen sus rodeos y se mantienen ahí nomás, digamos, su índice de preñez no crece, digamos, se siguen con el mismo cantidad de rodeos. Y los que se fueron, nadie quiere volver, y obviamente el que está
que se dedicaba antes también al tema de los negocios de feedlot, que era buen negocio en los últimos años, hoy ya no es negocio y hoy también está emigrando para la actividad. Es decir, que la actividad en lo que hace la cría baja y ustedes son los primeros que los notan, ¿no? Que el tema del frigorífico. Sí, el trabajador, el universo de trabajadores se va reciclando y se va a reestructurar. Digamos, acá hay que pensar que la solución para la actividad es, digamos, generar dentro de la planta frigorífica mayor valor agregado, sacar la carne directamente procesada, trozada, cambiar el tema de tipificación, y eso va a generar obviamente que haya inversión dentro de las plantas, que el Estado acompañe también con crédito blando para modificar las plantas frigoríficas, para que la milanesa salga hecha del frigorífico, la bola de loma salga directamente ya en pedazos hecha del frigorífico y no se baje la media res, y eso va a servir para que volvamos a reincorporar todos estos trabajadores que los hemos perdido y obviamente bajar el nivel de consumo de carne. La Argentina estamos en 47 kilos hoy por cápita, estábamos hace 3 años atrás en 62, hemos bajado. Pienso que tenemos que bajar tranquilamente a 35 kilos por cápita, digamos, que comamos menos carne para que nos quede mayor excedente para poder recuperar el 15% de exportación que teníamos históricamente. O sea que el problema es que no hay carne para exportar, no hay animales. No hay animales para exportar y obviamente hoy se exporta, si estuviese libre la exportación, no se exportaría más de un 7%. Digamos, hace 3 años que no venimos cumpliendo la cuota Hilton, hemos perdido el mercado de la carne conserva, digamos, hemos perdido el mercado casi el 60% del mercado ruso. Digamos, hoy Uruguay está mucho más competitivo que nosotros y obviamente que hoy al que está en el negocio de la carne y no tiene un complemento total, digamos, que tiene Hilton y tiene Chile, le conviene vender en el mercado interno y saca mucho más más tranquilo y saca mucho más plata que exportándolo. Silvio, gracias por contarnos esto, muy amable. No, gracias a todos ustedes. Pausa, la última, enseguida volvemos. Ricardo Lasca es integrante de una organización que tiene que ver con el usuario vial, ¿cierto? Sí, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Esta semana tuvimos a comienzo de semana un incremento en los peajes en Capital y Gran Buenos Aires, también en la ruta la 1214, la de Entre Ríos, del litoral, y ahora nos enteramos que esta semana vuelven a aumentar los peajes. Digamos, ¿cuál es la lógica en todo caso? ¿Quién se queda con la plata del peaje? Porque tenemos en cuenta que las rutas casi no tienen mantenimiento. Es muy sencillo, se queda la plata del concesionario, que viven de fiesta hace muchísimos años. Pero lo más grave, Néstor, es el aumento que hubo en la autovía 2 y la ruta 11, que hoy en Chascomús, por 60 kilómetros de autovía, estamos pagando 20 pesos, y después 20 pesos en Maipú son 40 para hacer un trayecto de Buenos Aires a Mar del Plata, a lo cual habría que sumarle, por supuesto, la Buenos Aires-La Plata, que hoy se fue a 10 pesos. Y lo increíble de esto es que siempre se fijan en la ecuación económica financiera del concesionario, pero nadie habla del beneficio-costo del usuario, o sea, ¿qué beneficio tenemos nosotros como usuario para bajar los costos de transporte? Ahora, debo decir una cosa, en el 90 y pico, cuando comenzó todo el sistema, habrá sido el 91, el 92. 90, 91 y el 94 los accesos. Bueno, yo recuerdo que yo me opuse, digo, yo incluso como actitud en la ruta y discutía en la cabina, siempre tenía problemas con eso, porque me resistía a pagar sobre una ruta que la habíamos hecho entre todos con los impuestos. Pero más allá de eso, encontré que la gente decía, bueno, pero yo estoy de acuerdo porque están mejores, porque en aquel momento se cortaba el pasto cuando nunca lo cortaban, se había marcado, se repavimentaron muchas otras, y era como que el argumento de la gente, a pesar de esta injusticia, era, bueno, pago peaje pero está mejor. Hoy se paga peaje y no está. La ruta 9, por ejemplo, que debe ser la de más tránsito en la Argentina, sobre todo con el tema de camiones y demás, es increíble el estado que tiene. Porque justamente es un peaje inédito donde, por supuesto, el Estado recauda, para que sepas, 17.000 millones de pesos anuales en concepto de fondos viales, ¿no? Eso equivale a 2.500... ¿De dónde vienen esos 17.000? Del impuesto a los combustibles que pagamos todos nosotros con tanto esfuerzo cada vez que vamos a una estación de servicio. Eso equivale a 2.500 kilómetros de autovías nuevas por año. ¿Te imaginas hoy la red que tendríamos de autopistas y autovías libres de peaje y generando una red vial en perfecto estado de transitabilidad? ¿Esto sin el peaje? Sí, sería libre de peaje. Lo que pasa es que, insisto, esto es un gran negocio, las garitas son una caja política, la obra pública siempre ha sido una caja política para cualquier partido, y especialmente para este que está haciendo estas barbaridades y castigando al usuario y beneficiando a estos señores que, reitero, tienen ganancias fenomenales, inclusive con el aumento fenomenal que hubo en el tránsito.
Vos fíjate que en la autopista panamericana, Autopista del Sol, pasan más de 400.000 autos por día. Bueno, los domingos a la noche los peajes de la 9, ahí cuando se entra por Panamericana, están siempre liberados. Sí, sí. Porque claro, uno está frenado también. Aparte de una cosa, parece que nos olvidamos que hace poco tiempo hubo un aumento del 112% en el acceso norte y oeste para remodelar la avenida General Paz y ampliarla. Claro. Nunca se hicieron las obras, fue un aumento claramente encubierto. O sea, por supuesto no hubo audiencia pública, los usuarios que somos los que pagamos no tenemos derecho a nada, ni a reclamar, ni a dar alternativas para corregir esto. O sea, y aparte una indiferencia total por quienes dicen que nos representan, ¿no? Legisladores, concejales, hay un defensor del pueblo de la nación, un defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, no se escucha una palabra por parte de ellos. Después autovías que no se hicieron, la autovía Pilar Pergamino que la dejaron en banda, el grupo Unequian, la autovía que iban a hacer promesas incumplidas, ¿no? En la ruta 5, que era de Luján a Carlos Casares, nunca se hizo. La autovía que se iba a hacer de Luján a Junín, tampoco se hizo. Estas obras que yo te decía que se prometieron en la General Paz y no se hicieron. Entonces realmente, aparte un ejemplo también interesante, la autopista Rosario-Córdoba, vos pagás una autopista nueva, una autovía, 13 pesos. Vas a Mar del Plata por la autovía 2, que es una autovía desastrosa, con cruces a nivel, o sea, pagás 40. Es una cosa. No hay una proporción sobre lo que se paga es un disparate. Y una concesión que dio Scioli a 30 años, más 20 años que venimos pagando, son 50 años de peaje. Claro. Yo tengo 60, Néstor, voy a morir a los 100 años pagando peaje. O sea, realmente increíble y nadie, reitero, demuestra tratar de colaborar con los usuarios viales. No nos invitan para nada a escuchar nuestros reclamos, que tenemos propuestas, proyectos de ley presentados en el Parlamento, que la Red Federal de Autopistas y la rehabilitación de los ferrocarriles siguen el Congreso sin tratarse, pues dicen que no hay alternativas. Hay alternativas, pero no las quieren escuchar porque no hay negocio de por medio. Claro. Entonces, no ¿Es el proyecto Laura ese? Es el proyecto Laura, pero mucho mejor, superador, incluye los ferrocarriles, es acá de una tasa, como ya lo hemos hablado con vos, que bueno, es muy interesante y habrá que cambiar opiniones, puede ser que tenga algún error. Por lo menos discutirlo. Por supuesto. Porque además tiene que ver mucho con la producción también. Hay un último dato concreto, acá nos olvidamos, por ejemplo, Autopista del Oeste, vos te acordás que se paga 1,20 pesos año 94. Hoy aumentó el 1000%. Yo te pregunto, ¿tus ingresos aumentaron el 1000% del año 94 o de la gente que está acá en las cámaras de la producción? 1000% de aumento. Hoy pagamos 14 pesos contra 1,20 que pagamos en el año 94. Y dicen que los números no le cierran. Realmente. Gracias, Ricardo, por venir. No, gracias por la Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.